Ya tenemos aquí The Legend of Zelda Twilight Princess con HD, texturas 4K corriendo en una Nintendo Switch 1, ¿vale? Con magia. Ok, aquí lo tenemos, como veis, cómo corre el caballo. Le voy a dar para que veáis versión 4K. Le pulsamos Start y en español. Aquí meteríamos los datos, le decimos que sí, queremos crear archivo y nada, ya a disfrutar. Hemos visto, vamos a ver, depende cómo cambie esto, el cómo se hace para que puedas hacerlo. Te traeré todo lo necesario y así podemos jugar. Que estoy con un mando Pro de la Switch, pues también se va a llamar igual, todo el mundo se llama igual. Recuerda que en la descripción te dejo enlaces de afiliado para que te salgan tus juegueles, Netflix y demás más baraticos en esta página u otras. Échale un ojo, te sale más barato y ayudas al canal. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a meterlo en la Nintendo Switch, lo que hemos descargado siguiendo las instrucciones. Yo aquí tengo mi Switch, aquí en Nintendo Switch, la tarjeta SD directamente, ¿vale? Y aquí tenemos los archivitos, ¿vale? Que hemos conseguido. Entonces nos dice, copia la carpeta duck en la raíz de la SD. Pues pego, ¿vale? Siguiente, mientras esto se copia. Siguiente, instalar este en el SP con DVI, como otras veces. Yo tengo por aquí creo una carpeta de juegos. Aquí está. Lo pego aquí también. Vale, se están copiando, que pesan un poquito. Y luego te dice que opcional, que si quieres los archivos de texturas en 1080 del usuario Genrico Magnífico, descomprime el opcional HD texturas en la raíz de la tarjeta microSD. Pues nada, venimos aquí y aquí tenemos, vale, lo único, voy a esperar un momento porque, bueno, estoy aquí en juegos. Aquí en la SD sería descomprimir este de Duke, se va a meter en la otra carpeta aquí, así que nada, lo voy a arrastrar y lo meteré aquí. Me voy a esperar esto y ahora lo que hay que hacer es, cuando termine, iniciarlo desde la consola, que vamos ahí al lío. Bueno, pues una vez ahora en la consola nos tenemos que ir a instalar ese archivito que os decía desde el álbum, ¿vale? Voy a hacer aquí un inciso, ¿vale? Que yo tengo aquí una versión antigua de DBI, lo voy a instalar de DBI. Aparte, me ha dado problemillas, pero es por mi versión antigua. Yo he actualizado la última versión de DBI, que os traeré un vídeo dentro de poco. También actualicé, que no es necesario, el firmware de la consola, ¿vale? Pero bueno, pues si tenéis problemas y demás, que lo sepáis, ¿veis? Ahí sale ahí un aviso, pero bueno, no me enrollo más. Y entonces le daremos al dev installer que tú tengas, o como sueles instalar tú esto, los mandanga, los backup, instalar título desde USB. Aquí lo buscaríamos donde lo hayamos puesto, en este caso juegos, y le damos ahí a instalar. Dejamos las opciones lo que tú quieras y entonces procedemos a hacer la instalación. Por si acaso, que a mí al final me ha tocado con la versión rusa, al actualizar te toca hacerlo, también te lo muestro desde aquí, ¿vale? Entonces vamos a la primera opción, a juegos, ok, y aquí le buscamos. Bueno, yo ya tengo un par que es este, Twilight Princess, le damos tal cual las opciones sin mirar, donde puedes echar un ojo. Y como veis aquí ya lo tenemos instalado. Por ahora solo es cuestión de arrancarlo y hacer la última parte de la configuración. Ahora ya que lo tenemos instalado, lo abrimos. Una especie de emulador o algo así podemos decir, o de acceso arrancable. Entonces lo abrimos y nos va a salir la siguiente ventana, ya tiene buena pinta. Y le vamos a seleccionar Disk Image, seleccionar el disco. Aquí nos tenemos que ir a DAC, que es donde lo hemos puesto, pato, en la carpeta tal cual, y el archivo es el DLWGZ2P. Bueno, voy a él, este de aquí. Le seleccionamos y ahora veis, como veis, ya nos sale directamente Play. Ya te dice, si has metido las texturas, como dice yo antes, te quiere decir, oye, ¿quieres jugar la de la izquierda con lo clásico, con las de GameCube? ¿Vale? Entonces, como que el rendimiento y la nostalgia, bueno, va a tener un mejor rendimiento para Speedrun y que, bueno, que es la versión oficial. Y luego te dice, ¿pero quieres jugar con la versión esta de DAC, con gráficos y calidad de Wii U? Pues le das a ese, ¿vale? Verás que aquí, aparte de que te estoy contando esto, se queda ahí como un poco pensando, cargando. Entonces, porque yo le he dado al DAC y por si acaso, si no, ahora cuando ya empieza a cargar, te lo cuento todo. Yo te cuento según me pasa y los problemas que tengo y demás. Le damos y como veis ahí, Twilight Princess 4K y ya me está cargando en 4K, ¿vale? Al principio da un par de tirones, texturas de 4K de by Henry Tonko y ya estaría.
Añadir o comentar que en el menú principal que hemos visto antes, donde hemos cargado el juego, tenemos un botón de setting donde podemos seleccionar el idioma. Te lo voy a enseñar ahora, lo que pasa es que se me ha grabado bien, pero para que sepáis, cerramos el juego, volvemos a acceder y vamos a aquí ver. Aquí en Setting podemos cambiar el idioma y otras configuraciones. Y como veis aquí está en español, que también se puede poner, pero bueno, claro, ahora las intros al principio de los juegos de The Legend of Zelda, pues claro, va a ocupar lo suyo. Este juego salió en la Wii U con mejores gráficos y demás. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, coméntame si te ha funcionado y la fecha para saber que sigue funcionando. Si no, por qué, dame motivos, dame información. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Guau!